el carácter temporal del mundo. Carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo, mientras que la filosofía y el materialismo moderno suponen la eternidad del mundo o materia cósmica. La Iglesia enseña que el mundo no existe desde toda la eternidad, sino que tuvo principio en el tiempo. La Sagrada Escritura proporciona claro testimonio de que alguna vez el mundo no existía y de que comenzó a existir. Y citamos el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 5. Ahora tú, Padre, glorifícame. Glorifícame cerca de ti mismo, con la gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo existiese. En Efesios 1:4 el apóstol San Pablo nos dice, nos eligió en Él antes de la constitución del mundo. El himnólogo eterno en el Salmo 101:26 afirma, desde el principio fundaste tú la tierra. Desde el principio fundaste tú la tierra. Estos son textos donde podemos comprobar mediante el acervo escriturístico de que el mundo no fue eterno, tuvo un origen o tuvo un principio. El progreso de la física atómica, esa es otra prueba, el progreso de la física atómica permite inferir por el proceso de desintegración de los elementos radioactivos cuál sea la edad de la Tierra y del universo, probando positivamente el principio del mundo en el tiempo. La ciencia a lo largo y ancho de su historia ha querido determinar el tiempo de edad tanto del mundo, o sea, de la Tierra, como del resto del cosmos o del universo. Entonces usted escucha que la ciencia ha determinado que pues la Tierra tiene millones de años, que el universo también tiene otros millones de años. Eso está indicando que si la misma ciencia ha determinado que tanto la Tierra como el cosmos o universo tiene un número de años, es porque tuvo un origen o tuvo un principio. Entonces eso lo podríamos utilizar como prueba para determinar el carácter temporal del mundo. Cuando hablamos del carácter temporal del mundo, básicamente utilizamos la palabra o el término temporal para designar la idea de que todo lo que hoy vemos en el orden creacional tuvo un principio, tuvo un origen, tuvo un inicio. Que este orden creacional, tanto en la casa común donde hoy vivimos, que es el planeta, como el resto del universo, nunca ha sido eterno, tuvo un inicio o principio. Entonces, para designar estos conceptos y estos saberes desde el punto de vista teológico y filosófico, lo designamos con el término o la palabra temporal, la temporalidad del mundo. Tomás de Aquino. ¿Quién fue Tomás de Aquino? Tomás de Aquino es el principal teólogo de la Iglesia romana, de la Iglesia latina. Es el más grande teólogo de la Edad Media. Él es el creador de una escuela teológica llamada la escolástica. La escolástica, que se convirtió en la tendencia o en el movimiento teológico más significativo o representativo de la Edad Media, se caracterizó por ese diálogo de saberes, ese diálogo de las ciencias que la escolástica hizo entre la teología y la filosofía, o mejor, entre el quehacer teológico y el quehacer filosófico. Desde el punto de vista filosófico, Tomás de Aquino era un aristotélico, o sea, era un seguidor de la filosofía de Aristóteles. Entonces la escolástica es producto de la unión de la filosofía aristotélica
con la teología de Tomás de Aquino. Él es también famoso porque fue el que planteó por primera vez la idea de la famosa doctrina eucarística de la transustanciación. La doctrina eucarística de la transustanciación tomista de Tomás de Aquino enseña que cuando el ministro celebrante ha consagrado debidamente las especies eucarísticas, entiéndase por especies eucarísticas al pan sin levadura y al fruto de la vid, cuando son consagrados ante el Señor, Tomás de Aquino decía, la presencia del Señor es a tal punto que Cristo dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad, bebed, esta es mi sangre. Realmente eso lo dijo Cristo. Si usted va a los evangelios y si va al testimonio planteado por la teología paulina en la carta a los Corintios, dice, el Señor, porque el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Lo dijo o no lo dijo Pablo? Después de haber cenado, tomó la copa y habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos diciendo, tomad, bebed, esta es mi sangre. Eso lo dijo Cristo y eso lo dijo el apóstol Pablo. Tomás de Aquino empezó a decir, bueno, si Cristo dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, ¿de qué manera el pan sin levadura y el fruto de la vid, después de ser consagrados debidamente, de qué manera son cuerpo y de qué manera es sangre? Entonces es ahí donde él originó la famosa teoría teológica, que podríamos darle el nombre también de la famosa teoría sacramental, eucarística de la transustanciación. La palabra transustanciación significa la transformación de la sustancia. Para Tomás de Aquino, el pan y el vino se convierten, se transforman, transformación, sustanciación, transformación de la sustancia. ¿De cuál sustancia? Del pan y del vino. Después de ser consagrado, deja de ser pan común y vino común para transformarse, decía Tomás de Aquino, en cuerpo físico y en sangre física de Cristo. A eso él le llamó la transustanciación. La transustanciación también tiene su fundamento en la teoría aristotélica de la transformación de las sustancias. Según Aristóteles, la materia y la sustancia de tiempo en tiempo va mutando y se va transformando. Entonces Tomás de Aquino, que era aristotélico, tomó esa idea, la trajo a la teología y planteó la transustanciación eucarística, que es, esto es el cuerpo físico y esta es la sangre física de Cristo. La transustanciación tuvo su respuesta contraria en la consustanciación, la teoría de la consustanciación eucarística planteada por Lutero en la época de la Reforma protestante. Pero eso, pues lo he tomado simplemente como una referencia histórica para que ustedes vean cuál es la importancia de Tomás de Aquino. Entonces, en Historia del Protestantismo vemos, por ejemplo, la respuesta de Lutero y de Calvino frente a la postura tomista de la transustanciación, que no es el simbolismo del zwinglianismo, porque
Lutero y Calvino no eran no eran simbolistas. En nuestras iglesias evangélicas de hoy, de última generación, la cena del Señor o Santa Comunión, porque es que realmente la Biblia no le dice cena del Señor. O sea, eso no está en el texto. En el cena del Señor es el título que encontramos en la Reina Valera. Pero los títulos de cada capítulo no hacen parte del texto original. Porque el texto original ni tenía títulos, ni tenía capítulos, ni tenía versículos. Ya esa es la organización interna que las sociedades bíblicas hicieron de las diferentes versiones de la Biblia. Entonces, si cena del Señor no es el nombre para designar la institución de Cristo, para designar lo que Cristo instituyó, ¿cuál es el nombre? Ocurre que el texto original en el Evangelio dice que la noche que el Señor Jesús fue entregado, se reunió con sus discípulos, tomó pan y dice la versión o traducción, y habiendo dado gracias, pero el texto original dice eso, y habiendo dado Eucaristía, porque la palabra Eucaristía es un término griego que significa acción de gracias, dad gracias. Por eso, si usted lee a Ignacio de Antioquía, discípulo de Pedro y Pablo, padre apostólico de los más antiguos, que murió prácticamente ahí pegado a la muerte de Juan, en sus epístolas, en una de sus epístolas, Ignacio dice: cada vez que los cristianos nos reunimos para celebrar la Eucaristía, así dice Ignacio de Antioquía, Eucaristía, los poderes de Satanás se debilitan. La Didache es la obra más antigua y más importante que tenemos del cristianismo antiguo después del Nuevo Testamento. Después del Nuevo Testamento, la obra literaria más antigua e importante que nos muestra cómo era que los cristianos antiguos vivían, cuáles eran sus costumbres o enseñanzas o doctrinas, es la Didache. Didache en griego significa la enseñanza de los apóstoles. La Didache no la escribieron los apóstoles. La Didache se escribió entre el año 70 y el año 100 de la etapa apostólica. O sea, fue escrita en plena etapa apostólica. No fue escrita por los apóstoles, sino por los discípulos de los apóstoles. Pero la Didache nos hace una perfecta radiografía de lo que creían los cristianos en la época de los apóstoles. Y la Didache dedica un capítulo entero para hablar de la Eucaristía, con ese nombre. Los cristianos se reúnen para celebrar la Eucaristía. En oportunidades anteriores dije que debemos desromanizar nuestras mentes, porque nuestras mentes y nuestro léxico y nuestra terminología ha sido cautivada por la Iglesia romana, que nos mete cuco y que en el subconsciente quiere decirnos: esos términos no los puedes usar porque son romanos. Y ocurre que no es así. El término Eucaristía tienes que sacarlo del diccionario de Roma. El término Eucaristía es un término griego, que repito, está en la Biblia. Aparece en el Nuevo Testamento para designar la acción de gracias que Cristo dio cuando estaba consagrando el pan sin levadura y el vino. Lutero y Calvino no estaban de acuerdo con la transustanciación de Tomás de Aquino, que es la postura de la Iglesia romana.
Pero Lutero y Calvino tampoco estaban de acuerdo con la postura del simbolismo. La postura del simbolismo que señalaba que la cena del Señor era un mero símbolo, que el pan y el vino, aunque sean consagrados, siguen siendo pan y sigue siendo vino, porque simplemente el símbolo, el pan no es el cuerpo de Cristo, sino representa, simboliza el cuerpo, y el vino representa o simboliza la sangre. ¿Se ha preguntado usted alguna vez de dónde salió esa enseñanza? Porque si yo soy crítico bíblico y yo quiero a usted meterlo en el rincón y arrinconarlo, yo podría decirle a usted: oiga, pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? Y le podría yo sacar la Biblia si sería un creyente eso que quieren arrinconar a sus pastores, y decirle: vea, pastor, pero es que usted no está enseñando lo que dice la Biblia. Porque la Biblia lo que dice aquí es que Jesús dijo: tomen, coman, que esto es mi cuerpo. Tomen, beban, que esta es mi sangre. Entonces, ¿de dónde saca usted que esto es un símbolo? Porque Jesús no dijo: tomen, que esto representa mi cuerpo. Beban, que esto representa mi sangre. ¿Dónde está eso? Ni Pablo ni Cristo utilizaron jamás la palabra representa o simboliza. ¿De dónde salió entonces esa idea? Salió también en la Reforma Protestante, la originó un ex sacerdote romano llamado Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio era un suizo, había abrazado la Reforma luterana, pero se apartó Ulrico Zwinglio de Lutero y de Calvino y empezó a enseñar que la cena del Señor, Eucaristía o Santa Comunión, es únicamente un acto representativo, que el pan solamente representaba el cuerpo y que la sangre que el vino representaba la sangre, de tal manera que la presencia de Cristo no era real, porque era una ceremonia meramente simbólica. Cuando Lutero y Calvino escucharon esto, por lo menos Lutero y también Calvino, le dieron hasta en el balde del agua a Ulrico Zwinglio, porque Lutero escribió unos sermones en contra de Zwinglio diciendo: por ahí hay uno que se apartó de nuestra doctrina y está enseñando lo que jamás hemos escuchado en la historia de la Iglesia, diciendo que la Eucaristía es un mero símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cuándo hemos escuchado esto? Jamás nadie había enseñado esto. Entonces Lutero y Calvino se manifestaron en contra de la teoría del simbolismo, pero también estaban en contra de la teoría de la transubstanciación de Tomás de Aquino, que decía que ese era el cuerpo físico y la sangre física de Cristo. Entonces, ¿qué decía Lutero y Calvino? Lo que la Iglesia siempre había dicho antes de Tomás de Aquino. Antes de Tomás de Aquino, los padres de la Iglesia, que una gran parte de ellos fueron discípulos de los apóstoles, enseñaban lo que está en la Biblia hasta ahí. ¿Qué decían? Este es el cuerpo y esta es la sangre. ¿Y de qué manera es cuerpo y de qué manera es sangre? No lo sabemos. No me interesa saber de qué manera sea esto el cuerpo y de qué manera sea esto la sangre de Cristo. Lo único que me interesa saber es lo que Cristo dijo, que esto es su cuerpo y que esta es su sangre, después que es consagrado correctamente y con los elementos adecuados. Hasta ahí. Entonces la Iglesia recibía por fe que esto es el cuerpo y que esta es la sangre de Cristo, pero no explicaba, no se colocaba en las minucias de explicar, no, que es cuerpo físico, que es sangre física, no, porque Cristo no manifestó de qué manera
el pan y el vino consagrados se convertían en su cuerpo y sangre. Simplemente dijo que era su cuerpo y su sangre. Hasta ahí enseñaba la iglesia. Con Tomás de Aquino, eso cambió, porque Tomás de Aquino fue el primero que quiso explicar de qué manera era cuerpo y de qué manera era sangre. Y originó entonces la teoría de que esto es cuerpo físico de Cristo y esta es sangre física de Cristo. Para Tomás, la presencia de Cristo es a tal punto que el pan se convierte en el cuerpo físico del Señor y el vino se convierte en la sangre física del Señor. La iglesia antigua antes de Tomás de Aquino, la iglesia verdadera, decía, la presencia de Cristo es real en estos elementos cuando consagramos adecuadamente los elementos. Porque el texto griego dice, cada vez que ustedes celebren esto, yo me hago anagnesis. Y anagnesis en griego es yo me hago presente. Cristo entonces prometió estar presente cada vez que celebremos la comunión como debe ser celebrada. No remedos de comunión, sino como debe ser celebrada, como Él la dejó y la instituyó. Entonces yo me hago presente. La iglesia creía que la presencia de Cristo era real en estos elementos. Y decía lo que Cristo había dicho. Coman que esto es el cuerpo de Cristo, beban que esto es su sangre. Pero la iglesia no le interesaba explicar de qué manera era su cuerpo y de qué manera era su sangre. Tomás de Aquino sí. Le interesó explicar y cayó en los excesos de la transubstanciación, diciendo que era el cuerpo físico y la sangre física de Cristo. Lutero y Calvino, en el siglo XVI, combaten la transubstanciación de Tomás de Aquino, pero mantienen la doctrina de la iglesia mediante la cual enseñaban que la presencia de Cristo era real en los elementos de la comunión, cena del Señor, o qué más, o Eucaristía, ¿ya? O Eucaristía. ¿Con qué diferencia? Lutero y Calvino decían, esto es el cuerpo y esta es la sangre, porque así lo dijo Cristo. Pero no es el cuerpo ni la sangre física, como dice Tomás de Aquino y como dice la Iglesia romana. Lutero entonces creó una nueva teoría que es la consubstanciación. Consubstanciación significa la presencia de Cristo es con la sustancia, en la sustancia, bajo la sustancia. La presencia de Cristo es real, con la sustancia del pan después de ser consagrado y con la sustancia del vino después de ser consagrado. De tal manera que la presencia de Cristo hace que ya esto no sea pan y que esto no sea vino, sino que ahora esto sea su cuerpo y su sangre, pero no físico, como decía Tomás de Aquino. El Lutero enseñaba que era cuerpo espiritual y sangre espiritual, mas no física. Eso es diferente al simbolismo. Porque en el simbolismo de Zwinglio, el pan no deja de ser pan y el vino no deja de ser vino. Sigue siendo pan y sigue siendo vino, simplemente son representación del cuerpo y de la sangre. Entonces hoy tenemos estas tres posturas en el mundo del cristianismo. Tenemos la postura de Tomás de Aquino, que ¿quién la cree? La Iglesia romana, que es la transubstanciación. Tenemos la postura de los teólogos protestantes y el padre de la Reforma, Lutero y Calvino. ¿Quiénes la creen? Todas las iglesias de tradición protestante, luteranos, calvinistas. Bueno, hay diferentes tipos de calvinistas. Están los calvinistas de la Iglesia Reformada, que es la alta iglesia del calvinismo, es la iglesia clásica,
Y tenemos el calvinismo de la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana no fue fundada por Calvino, fue fundada por John Knox, ex sacerdote católico romano escocés, discípulo de Teodoro Beza. Teodoro Beza era el discípulo predilecto de Calvino. Era tan calvinista que en varias oportunidades he dicho que en Europa había un dicho en torno a Teodoro Beza. Teodoro Beza más calvinista que Calvino. De Teodoro Beza le enseñó el calvinismo a John Knox. Y John Knox fundó la iglesia presbiteriana. La iglesia reformada sí la fundó Juan Calvino. Estas son dos iglesias calvinistas. Ellos creen en la doctrina de la consubstanciación. O sea, defienden la idea de que los elementos, después de ser consagrados adecuadamente, la presencia de Cristo es real en esos elementos y esos elementos se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, mas no cuerpo ni sangre física, sino cuerpo espiritual y sangre espiritual. Eso es lo que dicen los protestantes. Y tenemos la tercera teoría, que es la de Zwinglio, de que ni es cuerpo físico ni sangre física, tampoco es cuerpo espiritual ni sangre espiritual, es simplemente un simbolismo. Esa está hoy encarnada en la mayoría de nuestras iglesias de corte evangélico, de última generación. Muy bien, que Tomás de Aquino y su escuela, que sostenían que ninguna razón convincente se opone a la posibilidad de un mundo que fuera creado desde toda la eternidad. O sea, para Tomás de Aquino estaba oponiéndose a lo que dice ahí, carácter temporal del mundo. Él planteó la teoría de que no hay ningún argumento convincente que se oponga a la idea cosmológica de que desde la eternidad el mundo haya sido creado por Dios. En su tesis afirma que que el carácter temporal del mundo no se puede demostrar ni por parte del mundo ni por parte de Dios. Entonces Tomás de Aquino se convirtió en un opositor a la idea de que el mundo tiene un carácter temporal, o sea que tuvo un origen y un principio, y que antes de ese principio u origen del orden creacional no existía. Él hablaba de la eternidad del mundo. Ok, seguimos. Oponiéndose a Tomás de Aquino está un teólogo importantísimo llamado Buenaventura. Este es otro teólogo romano. En Colombia hay una universidad en honor a Buenaventura, que es la Universidad de la Pontificia Universidad de San Buenaventura. Entonces, Buenaventura y muchos otros teólogos opinan, en cambio, que suponer un mundo eterno encierra en sí contradicción interna. Es lo contrario a Tomás de Aquino. Pues la creación de la nada significa tener el ser después del no ser. Esto es un trabalengua importante. Vamos a explicarlo. Nosotros creemos que Dios creó todas las cosas ¿de qué? De la nada. Para construir este salón, los elementos que se utilizaron para construir este salón son la nada? No. Para construir este salón se utilizaron unos elementos ya existentes. En el caso de la obra creacional del Dios sabio que usted tiene, no fue así. Dios no contaba con ninguna, que hemos dicho, materia prima. Entonces, a eso le llamamos creación de la nada. Entonces está diciendo aquí que la creación de la nada, ¿qué significa? Tener el ser después del no ser. Creación de la nada es eso. Tener el ser, operar, crear un ser que ha salido ¿de qué?
del no ser. Entiéndase por no ser a la nada. Ok. Y por tanto hay primero no ser y luego ¿qué? Ser. De esa manera Buenaventura también entendía la creación del mundo. La creación del mundo ha salido de la nada. Si ha salido de la nada, lo que hoy es ser ha salido del no ser. Los padres de la iglesia. Ya sabemos quiénes son los padres de la iglesia. Cuidado, es que usted le van a preguntar, cuando usted está estudiando teología, ¿quiénes son los padres de la iglesia? Son los padres de la iglesia de San Nicolás. Es el padre dinero que ya renunció porque quiere tener chicas a la lata. ¿Ya? Cuidado. Los padres de la iglesia fueron los maestros y teólogos clásicos más importantes que vivieron entre el año 100 de la era cristiana y el año 787 después de Cristo. La patrística se le llama a esa ciencia teológica encargada de estudiar a los padres. Patrística o patrología. Usted sabía que hay posgrados en patrística. Hay maestrías, especializaciones, doctorados en patrología, o sea, en estudiar a los padres de la iglesia. Porque ocurre que la producción teológica, y no solamente teológica, sino literaria, doctrinal o dogmática de los padres de la iglesia es inmensa. Hemos dicho en varias oportunidades y encuentros académicos que la mayoría de las doctrinas que hoy nosotros tenemos se la debemos a quién? A los padres de la iglesia. La Trinidad, toda esa doctrina surgieron en la época de los padres de la iglesia. Entonces, los padres de la iglesia enseñan que no es posible una criatura que eterna, contrario a Tomás de Aquino. Por ejemplo, Atanasio, ¿qué dice? ¿Quién fue Atanasio antes de mirar lo que dice Atanasio? Atanasio fue el teólogo más importante durante el primer concilio cristológico y ecuménico primero de Nicea. El concilio ecuménico y cristológico primero de Nicea se hizo en el año 325 y de ese concilio se definió la doctrina de la Trinidad, pero también se definió la doctrina de la unión hipostática, que enseña que en Cristo convergen dos naturalezas, la humana y ¿qué más? Y la divina. Atanasio fue el teólogo más importante de ese concilio, defensor de todas estas doctrinas. Mire lo que dice Atanasio. Aunque Dios puede crear siempre, las cosas creadas no pueden ser eternas. Claro, porque esto es de lógica filosófica y teológica. Si yo hablo o utilizo la palabra crear, ¿qué implicación tiene ese término? Crear. O sea, hay una implicación. Hay un alto coeficiente inmerso que hace parte de la esencia del término crear. Y es crear, o sea, sacar algo que no existía. Crear, producir algo que no existía, que no estaba en medio nuestro. Muy bien, seguimos. Pues fueron hechas de la nada y por tanto no fueron antes de ser. Aunque Dios puede crear siempre, las cosas creadas no pueden ser eternas, pues fueron hechas de la nada y por tanto no fueron antes de ser. Eso lo dijo Atanasio. Es imposible la creación eterna de un mundo mudable, pues la sucesión inherente a todo cambio constituye la esencia del tiempo. Tan solo un mundo inmutable podría ser eterno. Ahora bien, no es concebible la existencia de una criatura inmutable, pues la finitud incluye necesariamente la mutabilidad. ¿Qué es la mutabilidad? La mutabilidad es el constante cambio,
¿Nosotros estamos o no estamos en constante cambio? Para la muestra, un botón. Mire su foto de hace 20 años atrás. Mire qué mutabilidad hemos tenido. Algunos han mutado para bien y otros han mutado para mal. Algunos están mutando no en gracia, sino en grasa. Así es. ¿Ve? La mutabilidad es el constante cambio. La mutabilidad o constante cambio es elemento característico de las criaturas finitas. Las criaturas finitas somos nosotros y estamos en constante transformación y cambio. Porque es que estas criaturas finitas, a partir de la invitación que estas criaturas racionales y finitas le hicieron al pecado o al mal, para que el mal participara de nuestra historia como elemento protagónico, entonces el mal trajo una consecuencia directa, que esa consecuencia Pablo la define como muerte, pero que en esta mañana la vamos a definir como corruptibilidad. Corruptibilidad. O sea, la mutabilidad nuestra hoy es caracterizada por ser una mutabilidad corruptible. Somos seres finitos inmersos en un estado de corruptibilidad. Por eso nos envejecemos, por eso nos enfermamos, por la bendita corruptibilidad. Y por eso algún día vamos a desaparecer como el último fin o propósito o efecto que la corruptibilidad ha hecho en estas criaturas finitas que somos nosotros. Muy bien, seguimos. Vamos al punto número 3, y es la incomunicabilidad ¿de qué cosa? Del poder creador. Incomunicabilidad. ¿Qué entendemos por la palabra incomunicabilidad? Incomunicable, o sea que no se puede comunicar. Pero eso, ¿cómo debemos entenderlo? Debemos entenderlo mediante estas dos premisas. Premisa número 1, el poder creador de Dios como potencia incomunicada. ¿Eso qué es? El poder de Dios es una potencia incomunicada. El poder creador de Dios es potencia incomunicada, es decir, Dios ha creado Él solo el universo. Dios en Trinidad de personas es principio único de todo el universo y hacedor de todas las criaturas. Otra cosa importante es que no solamente Dios ha creado Él solo el universo sin ayuda de nadie, porque cuando Él estaba operando el acto creacional no había nada, ni había nadie, estaba Dios en Dios. Y Dios que estaba en sí mismo era el operador de todo acto creacional. Pero Dios en sí mismo, operando todo acto creacional, era o es el Dios en Trinidad de personas. Por eso se equivocan muchos hermanos evangélicos nuestros al pretender designar en el Padre al ser creador. No, el ser creador es el Dios en Trinidad de personas y no una sola de las personas divinas que hay en Dios. Eso debe quedar claro. La Sagrada Escritura excluye que cualquier otra causa haya tomado parte en la obra de la creación. No hay lugar para demiurgo alguno. Ahora les explico qué es el demiurgo desde el punto de vista de la filosofía gnóstica, griega. Isaías 44:4 dice, yo soy Dios, el que lo ha hecho todo. Yo solo desplegué los cielos y afirmé la tierra con mi propio poder.
¿Qué era el demiurgo? Eso nos hace recortar el concepto que los griegos tenían del origen de Cristo. Para los gnósticos, Cristo no era un ser humano, Cristo era una deidad y había venido en forma de espíritu a visitar a los hombres. Y para la filosofía gnóstica, Cristo era la emanación producida por la unión espiritual o cósmica o celeste entre el demiurgo y la Sofía. El demiurgo es origen, era una deidad, la deidad del principio, la deidad del origen, y la Sofía era la deidad de la sabiduría. Entonces, pues la escritura y la teología se opone a que Dios haya estado ayudado del llamado demiurgo. No había ningún tipo de demiurgo. Muy bien. Los padres de la Iglesia impugnan tanto la doctrina de los gnósticos, según la cual un ser intermedio, demiurgo, formó el mundo de la materia eterna, como también la doctrina arriana, según la cual el mundo fue creado de la nada por el Logos concebido como criatura. Dos cosas aquí importantes. Comienzo por lo último. Los arrianos afirmaban que el mundo es producto del acto creacional concebido por el Logos y que a su vez el Logos es una operación creacional del Dios eterno. Para los arrianos, el Logos fue la única criatura o el único acto creacional que el Padre efectuó. Por ser lo único que el Padre había creado, el Logos recibió un estatus, el estatus de ser criatura con capacidad para crear. Todo lo demás fue creado por esta criatura, llamado el Logos. Eso lo enseñaba el arrianismo. Y por el otro lado, el demiurgo, los gnósticos decían que el demiurgo, como principio de todas las cosas, era una deidad que tomó la materia eterna como materia prima y esa materia eterna la utilizó para crear todo lo demás. Ambas cosas o ambas ideas se oponen a la teología patrística o a la teología cristiana de el poder creador de Dios como potencia incomunicada. Entonces, entiéndase poder creador de Dios como potencia incomunicada a la verdad de que Dios solito creó todas las cosas. No contó con ayuda de nadie. En segunda instancia, el poder creador de Dios como potencia incomunicable. No solamente el poder creador de Dios es una potencia incomunicada, sino que también ese poder creador de Dios es potencia incomunicable. No hay criatura que como causa principal, es decir, por su propia virtud, pueda crear algo de la nada. Principio importante. No hay una sola criatura que tenga la capacidad inherente de crear algo de la nada, o sea, sin contar con ningún elemento. Se opusieron a esta tesis algunos teólogos escolásticos, como Durando, que murió hace el año 1334, Gabriel Biel, que era otro teólogo escolástico, o sea, seguía la filosofía y la teología de ¿quién? ¿Quién fue el fundador de la escolástica? Tomás de Aquino. Gabriel Biel murió en el 1495, los cuales afirmaron que Dios podía dotar a una criatura de tal poder creador que por su propia virtud fuera capaz de crear cosas de la nada. Esto es prácticamente una herejía, decir que Dios podía dotar a una criatura creada por Él para que esa criatura pudiera efectuar un acto creacional de la nada. Prácticamente eso es una herejía, porque lo único que puede hacer eso es Dios. Seguimos. Los padres de la Iglesia
tomando como punto de partida que una criatura no es capaz de crear nada, concluyen contra los arrianos la divinidad del Logos por el hecho de que todas las cosas fueron creadas por Él. Una criatura no puede crear de la nada, porque el acto creador exige una potencia infinita que supera la infinita distancia existente entre el no ser y el ser, otro principio filosófico y teológico. Ahora bien, la virtud de todas las criaturas es que finita y limitada. Creo que vale la pena apuntar ciertas cosas o profundizar en esto. Mire lo que dice. Una criatura no puede crear de la nada, según los padres de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el acto creador exige una potencia infinita. El acto creador exige una potencia infinita. Perfecto. Que supera la infinita distancia entre el no ser y el ser. Hay una infinita distancia entre el no ser. ¿Qué es el no ser? ¿Cómo? Correcto. ¿Qué es el no ser? Nada. El no ser es la nada. Hay una infinita distancia entre la nada, llamada el no ser, del ser. Si el no ser es la nada, ¿qué es el ser? O sea, el acto creacional, del cual es el algo o el todo. Entre la nada, que es el no ser, o el algo y el todo, que es el ser, hay una infinita distancia. Pues para llevar algo de la nada al algo o al todo, para que el no ser sea ser, según los padres de la Iglesia, se necesita una potencia de qué carácter? Infinita. Y esa potencia infinita, obviamente, ¿quién la tiene? Dios. La potencia infinita es inherente únicamente al ser en sí mismo. Y ese ser en sí mismo, obviamente, es Dios. Por eso no es posible que una criatura tenga la capacidad de llevar al no ser, al ser o la nada, al algo o el todo. Solamente Dios, que es el poder infinito. Y dice aquí, las criaturas son caracterizadas por ser finitas y ¿qué más? Ilimitadas. La mayoría de los teólogos clásicos del medioevo, con Tomás de Aquino a la cabeza, mantienen contra Pedro Lombardo, otro teólogo de esa época, escolástica, que la criatura no puede ser tampoco causa instrumental en la creación de la nada. Mire qué importante, vean. Tomás de Aquino y la mayoría de los teólogos clásicos de la época, contrarios a Pedro Lombardo, decían, la criatura no puede ser tampoco causa instrumental en la creación de la nada. ¿Qué entendemos por causa instrumental? Es el instrumento medio que el poder infinito que es Dios, el ser en sí mismo que es Dios, utiliza para efectuar un acto creacional de la nada. Entonces, los teólogos clásicos están diciendo, tampoco es factible que Dios haya utilizado una criatura como causa instrumental de su creación de la nada. O sea que Dios no utilizó ningún tipo de criatura como instrumento para operar su acto creacional de la nada.
combate el arrianismo y combate el gnosticismo. ¿verdad? El acto creacional es una operación únicamente, exclusiva ¿de quién? De Dios. A Dios nadie lo acompañó a crear cosas. Él lo creó solo. Por eso hablamos de el poder creador como un acto incomunicable o que no puede ser transferido a ninguna criatura. Ok. La razón de ello es que toda causalidad, vaya subrayando eso, interesantísimo, toda causalidad de las criaturas exige un sustrato que sustente su actividad. ¿Qué será eso? Vamos a repetir otra vez. O sea, y eso hay que discernirlo. Hay algunos que leyendo esto tendrán que pedirle al Señor revelación. Dice, la razón de ello es que toda causalidad, bueno, ¿qué es la causalidad? Causalidad viene de causa. Entonces vamos a hacerlo más sencillo la lectura. La razón de ello es que toda ¿qué? Causa, origen de las criaturas exige ¿qué? Un sustrato que sustente su ¿qué? Su actividad. O sea, ninguna criatura tiene poder inherente. Nuestras actividades han sido colocadas por el perito y arquitecto de nuestra creación. El único que tiene actividad inherente y poder inherente es Dios. Nadie se lo delegó. Hace parte de su esencia. De ahí que sea imposible que una criatura coopere como causa instrumental en la creación de algo de la nada. Entonces quedaría eso absolutamente claro. Seguimos. Conservación y gobierno del mundo. Todos acá atentos. Dios es un perfecto creador, ¿sabe por qué? Porque lo que Él creó no le quedó grande para conservarlo y gobernarlo. Aquí entramos en el plano de la economía de la creación, la economía de la salvación. La economía de la creación o economía soteriológica consiste en que Dios tiene los recursos suficientes para conservar, mantener y gobernar, cuidar lo que Él creó. Y también cuenta con los recursos suficientes para salvar, llevar a feliz término salvífico a sus criaturas. Por eso tú vas a ser salvo, tú eres salvo. Porque Dios cuenta con los recursos suficientes para salvarnos. Un par de aretes no te va a quitar la salvación. Porque si un par de aretes le quita la salvación a una hermana, entonces los recursos de Dios son pésimos. Estaría Dios arruinado para que un par de aretes le quite un alma. Ok, no nos metamos ahora en esos temas, porque algunos son susceptibles a eso y después nos dan las indulgencias. Okay. Muy bien, hablemos primero de la conservación del mundo. ¿Qué es eso? Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Dios está conservando continuamente en la existencia todo lo creado por Él. Ojo, está conservando continuamente en la existencia a todo lo creado por Él. Esta tesis es contraria a las enseñanzas del deísmo. El deísmo, ¿qué dice? Dice que Dios, creador del mundo, lo tiene abandonado por completo a sí mismo. O sea, que Dios creó el mundo y lo abandonó. Eso es lo que dice el deísmo. Dios protege con su
providencia todas las cosas que ha creado, es decir, las preserva de caer en la ¿qué? En la nada otra vez. Vea. El poder de Dios es tan infinito que no solamente creó de la nada, sino que evita que eso que creó de la nada vuelva a ser ¿qué? Nada. Vea. Si la providencia divina no conservara las cosas en el mismo poder con que las creó en un principio, volverían a caer ¿en qué? En la nada. Tremendo. Si Dios no te cuida, si Dios no cuidara todo lo que Él creó de la nada, entonces todo lo que Él creó se extingue hasta convertirse en nada. Por eso todo se lo debes a Dios. Todo se lo debemos a Dios. La acción conservadora de Dios es un constante influjo causal por el que mantiene las cosas en la existencia. O sea, mediante su poder conservador, Dios mantiene las cosas en la existencia. Y eso no le ha quedado grande a Dios. Dios no solamente se ocupa mediante de la perduración de las cosas, valiéndose para ello de causas segundas creadas, sino que opera él mismo, inmediatamente tal persistencia. Seguimos. La conservación del mundo se constituye ¿en qué? Continuación de la acción creadora de Dios. O sea, la acción creadora de Dios es permanente, es continua, progresiva. ¿Por qué es continua, permanente y progresiva? Porque Dios lo que ha creado lo conserva o lo mantiene. Entonces, ese mero acto de conservar o mantener lo que Él creó, le podemos llamar como continuación de la acción creadora de Dios. La Sagrada Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento testifica la acción conservadora de Dios. ¿Dónde? Tenemos un libro deuterocanónico. Aquí podemos nombrar los deuterocanónicos, que no hay problema, porque aquí estamos haciendo es teología. No estamos predicando ni estamos en un púlpito. Sabiduría 11:26, mire lo que dice. ¿Y cómo podría subsistir nada si tú no quisieras? ¿O cómo podría conservarse qué? Sin ti. Juan 5:17 afirma, mi Padre sigue obrando todavía y yo también obro. Es lo que la Reina Valera dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. La operación del Padre y de Cristo tiene por objeto la conservación y gobierno del mundo. Colosenses 1:17 dice, todo subsiste por Él. Hebreos 1:3 afirma, con su poderosa palabra sustenta ¿qué? Todas las cosas. La Biblia nos enseña este principio cosmológico de que Dios, lo que Él ha creado, lo conserva para que eso que Él creó de la nada no caiga otra vez en la nada. San Agustín, o Agustín de Hipona, el famoso doctor de la gracia, mire lo que dice. Creamos, por tanto, que Dios sigue obrando todavía, de suerte que las cosas creadas perecerían si Dios suspendiese ¿qué? Su operación. Para Agustín, si Dios suspende su operación, las cosas que Él creó ya no existirían. Seguimos. ¿Libertad para qué? Para reducir la nada. O sea, así como Dios creó de la nada, Él también
tendría la capacidad para volverte a ti y a mí al estado de ¿qué? De la nada. Por eso a Dios no hay que exigirle nada. Hoy la palabra o la frase protagonista es la nada. Así es, del todo. Correcto, así es. O sea, si Dios no conserva lo que Él ha creado de la nada, eso que ha salido de la nada, sin la conservación y cuidado de Dios, volvería ¿a qué? A la nada. Pero no se crea, no crease nada. Así como Dios creó libremente a sus criaturas, así también es libre para anihilarlas. ¿Eso qué es? Anihilarlas es aniquilarlas. Esto es dejándolas que vuelvan a la nada. Imagínese usted. El segundo libro de los Macabeos 8:18 dice: nosotros ponemos la confianza en el Dios omnipotente, que puede con un solo ademán destruir ¿qué? Al mundo entero. Destruir el mundo entero es volver a la nada. Nos enseña, sin embargo, la revelación que Dios no quiere, de hecho, la completa aniquilación de sus criaturas. Así lo testifica Sabiduría 1:13 cuando dice: Dios no se goza en que perezcan los seres vivos, pues Él hizo todas las cosas para la existencia. Es conforme a la sabiduría y bondad de Dios conservar en la existencia las criaturas, que son vestigio de las perfecciones divinas y sirven, por tanto, para gloria de Dios. Según estos principios, pues tenemos que revisar el tema de la destrucción del mundo. En nuestro medio evangélico, ¿cómo se concibe el fin del mundo? Y ya aquí entramos en los campos de la escatología, sobre todo la apocalíptica. En nuestro medio evangélico, el fin del mundo se concibe como la explosión del planeta. O sea, que el planeta va a explotar. Bueno, según la ciencia, si seguimos como vamos, y sobre todo si tenemos líderes que no cuidan y no originan políticas para el cuidado del medio ambiente, dentro de años la vida en el planeta podría ¿qué? Acabarse o extinguirse, pero la vida, no el planeta como tal, sino la vida. Cuando la Biblia habla del fin del mundo, la palabra mundo debemos analizarla en el contexto en que está siendo utilizado. Para la Biblia, mundo es raza humana. Para la Biblia, mundo es sistema apartado de Dios o sistema pecaminoso. Entonces, cuando la Biblia habla de que viene el fin del mundo, lo que está indicando es que vendrá el fin de estas criaturas racionales, de esta raza humana y de este sistema pecaminoso. Pero no implica la destrucción, el cataclismo del planeta Tierra, porque también la Biblia manifiesta en la escatología apocalíptica que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, un cielo y una tierra purificada de todos los elementos alienantes que en este momento la están afectando. Porque también dice la Escritura que la tierra gime por su propia redención. Dios va a redimir al planeta. ¿Cómo lo va a hacer? Extinguiendo de su faz
a aquellas criaturas que lo han destruido por años. Usted y yo, los seres humanos. C. Ahora entramos en el tema de la providencia divina y el gobierno del mundo. Dios conserva lo que ha creado, Dios tendría libertad para acabar lo que Él creó, o sea, para llevar a estado nuevamente de la nada lo que Él creó de la nada, pero Dios mantiene lo que ha creado por su providencia y su gobierno. Providencia es diferente a gobierno. ¿Qué será la providencia divina? En sentido estricto significa plan eterno de Dios, la providencia. Sobre el mundo comprende un acto de entendimiento y otro de voluntad. Entonces la providencia es el plan eterno de Dios sobre el mundo. ¿Qué es el gobierno? El gobierno divino del mundo es la ejecución en el tiempo del plan eterno de Dios sobre el mundo. Por eso providencia y gobierno van de la mano, porque mientras providencia es el plan eterno de Dios, el gobierno es lo que garantiza de que ese plan eterno se lleve a cabo o se ejecute. Dios protege y gobierna con su providencia a todas las criaturas, a todas, no solamente usted. La Sagrada Escritura en numerosos pasajes da testimonio de la labor de la divina providencia. ¿Cuáles son esos pasajes? El Antiguo Testamento pone especialmente de relieve la solicitud de Dios por el pueblo de Israel y por algunas figuras de la historia hebrea. José, Moisés y Tobías en el Deuterocanónico. El libro de la sabiduría testifica la providencia universal de Dios. Sabiduría 6 y 8 dice: Él ha hecho al pequeño y al grande e igualmente cuida de todos. Nuestro Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña nos enseña que la providencia del Padre se extiende a las criaturas más insignificantes, como son las aves del cielo, los lirios y la hierba del campo, pero que cuida especialmente a las criaturas racionales. El apóstol Pablo nos habla de la universalidad de la providencia divina, que dice Pablo: Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Hechos 17:25. El apóstol Pedro nos exhorta a que confiemos en la divina providencia. Mire lo que dice Pedro: arrojad todos vuestros cuidados en el Señor, pues Él cuida de todos. Primera de Pedro 5:7. Muy bien. Entendemos por providencia el plan eterno de Dios, el cuidado que Dios tiene de todo lo que Él ha creado. Y entendemos por gobierno la ejecución de ese plan que Dios creó. División de la providencia. La providencia divina está subdividida según el objeto y el grado de solicitud de Dios por las cosas. La providencia divina está dividida en general, ese es según el objeto, general, que se extiende a todas las criaturas, o sea, el cuidado que Dios tiene de todas las criaturas le llamamos providencia general, incluso a las irracionales. Hay una providencia especial cuyo objeto son todas las criaturas racionales, incluso los pecadores. Providencia general, el cuidado que Dios tiene de todo lo que creó. Providencia especial, el cuidado que Dios tiene de manera exclusiva con las criaturas racionales, incluyendo a los que están fuera de su presencia o los que no tienen relación con Él, que somos los pecadores o los pecadores. Y la providencia especialísima, que cuida a los que
a los predestinados. ¿Usted es predestinado o no es predestinado? ¿Qué significa la palabra predestinar? Destinado antes de que eso ocurra. Usted ha sido un predestinado ¿a qué? A la salvación. Eso es lo que suponemos, ¿eh? ¿Cómo sé que soy un predestinado a la salvación? ¿Cuál es la prueba? Por sus frutos los conoceréis. Si yo doy buen fruto, soy un predestinado para la salvación. Si doy frutos malos, estoy diciendo que parece que estoy predestinado ¿a la qué? A la condenación. Pues la providencia especialísima es el cuidado que Dios tiene de usted, de un predestinado a la salvación. Seguimos. Según se lleve a cabo el plan eterno de la providencia divina, según el plan eterno, allá es según el objeto. Según el objeto hay cuántas clases de providencia. General, ¿cuál es la otra? General, particular, especial y especialísima. Hay 4, ¿verdad? Según el objeto. Ahora, según el plan eterno, hay providencia mediata y ¿qué más? Y providencia inmediata. La primera, que es la mediata, Dios se sirve del intermedio de causas creadas. Dios se sirve del intermedio de causas creadas para cuidarte. En la segunda, Dios es quien realiza por sí mismo el plan de su providencia. Según sea la acción de Dios, hay providencia ordinaria y providencia extraordinaria. La ordinaria la primera consiste ¿en qué? En la actuación, falta ahí. Consiste en la actuación ordinaria de Dios. La segunda, en una intervención extraordinaria, como ocurre, por ejemplo, con los milagros, con las inspiraciones o en las definiciones infalibles de fe. Cualidades de la providencia divina. Primera cualidad, seguridad infalible. ¿Qué es la seguridad infalible? El plan previsto por Dios se realiza infaliblemente por medio del gobierno divino del mundo, de suerte que nada ocurre contra la providencia o con independencia de ella. Como Dios es la causa universal a la que se hallan subordinadas todas las cosas particulares, es completamente imposible que ocurra algo imprevisto, impretendido o por lo menos no permitido en el plan de Dios. Para Dios no hay, ¿qué dice ahí? Azar. O sea, para Dios la suerte no existe. Ni existe un hado sobre Dios o junto a Él, a quien todos los acontecimientos del mundo estén irresistiblemente sometidos. Entonces Dios no hace absolutamente nada improvisado. Eso es lo que le llamamos la seguridad infalible de la providencia. Pero no solamente la providencia es infalible, la providencia en segundo lugar también es inmutable. El plan eterno de Dios es inmutable por ser Dios mismo inmutable. Inmutable es, Él no para cambiando sus planes. Hoy tiene un plan y mañana tiene otro.
Esto no quiere decir que carezca de sentido la oración de petición, pues su fin no es alterar el plan eterno de la providencia. Antes bien, tal oración se incluye en él mismo desde toda la eternidad. Explicamos aquí. Como el plan de Dios es infalible, pero al mismo tiempo es inmutable, y entendemos por la inmutabilidad del plan de Dios de que ese plan no cambia, entonces dirá alguno, entonces ¿para qué vamos a orar? La oración no es para cambiar el plan divino. La oración es para hacernos entender, conocer el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y poder someternos a ese plan. Recuerden ustedes que uno de los artículos oracionales más significativos del Padre Nuestro de nuestro Señor es: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Jesús oraba en el Getsemaní. Su sudor era como gotas de sangre. Y orando con intensidad decía: Padre, pase de mí esta copa, refiriéndose al tipo de muerte que iba a enfrentar, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nos está mostrando que la oración debe someterse a la inmutabilidad del plan de Dios. Principio importante, ¿eh? Nuestras oraciones deben someterse a la inmutabilidad del plan de Dios. Y no el plan de Dios va a pasar de ser inmutable a mutable para someterse a nuestros caprichos oracionales. Sigue diciendo la Escritura al respecto. Ustedes oran y no piden porque oran mal, porque vuestras oraciones son para vuestros deleites. O sea, vuestras oraciones pretenden cambiar la inmutabilidad del plan de Dios, y eso es imposible. Morirás de rodillas si quieres utilizar la oración para cambiar el plan de Dios. Que la oración que pretenda cambiar el plan de Dios y no pretenda someter la voluntad del orante al plan de Dios, esa oración es ineficaz. Y es una oración que Jesús compara con las vanas repeticiones que hacen los gentiles o los pecadores. Entonces, la oración perfecta es aquella que me hace entender y me permite someterme a la inmutabilidad del plan eterno de Dios. Seguimos. El último tema de la mañana es el capítulo número 5, la obra divina de la creación del orden material. Ya es la obra divina de la creación, pero del orden material, porque hay una obra divina de la creación del orden espiritual. Ahí es angeología. Este es del orden material. Para resolver las aparentes contradicciones entre los datos de las ciencias naturales y el relato bíblico de la creación, hay que tener en cuenta los siguientes principios generales. Primero, aunque toda la Sagrada Escritura esté inspirada y es palabra de Dios, debemos distinguir entre las cosas inspiradas y las no inspiradas. O sea que en la Biblia hay cosas que no son inspiradas por Dios. ¿Hasta ahí está correcto o está entendible? Como la verdad revelada que se haya depositada en la Sagrada Escritura tiene por objetivo darnos enseñanzas de índole religiosa y moral, la inspiración se extiende per se a esas verdades. Ahora bien, como los agiógrafos, ¿quiénes son los agiógrafos? Cuando se trataba de cosas profanas, utilizaron una forma literaria, y hay una palabra que hay que explicar, que es la palabra vulgar.
Cuidado, usted va a salir diciendo aquí que estamos ofendiendo y difamando a los autores bíblicos, tratándolos de vulgares. Sí, Pedro fue vulgar cuando dijeron que andaba con el maestro y empezó a decir palabras de maldición. Lo vulgar, ¿qué es? Aquí se lo explico. Es decir, lo no que científico, sino acomodada a las ideas de su época. Eso debe ser estudiado dentro de su contexto. B. Como el conocimiento natural de la razón humana y el conocimiento sobrenatural de la fe provienen de la misma fuente, otra cosa importante. El conocimiento natural de la razón humana y el conocimiento sobrenatural de la fe provienen de la misma fuente. ¿Quién será esa fuente? Dios, porque Dios te creó como un ser racional y Dios es el autor, según la epístola a los hebreos, y consumador de la fe. Por eso lo dice, que es Dios. No puede haber verdadera contradicción entre los resultados ciertos de la ciencia y la palabra de Dios entendida como es debido. La ciencia y la palabra de Dios no pueden contradecirse, por lo menos en lo concerniente a esas verdades absolutas que Dios reveló de sí mismo y del orden creacional. Podríamos encontrar alguna contradicción entre los saberes originados en las costumbres y en la cultura del autor bíblico con algunos pensamientos o principios científicos, como es el caso de la oración de Josué. Josué oró. ¿Y el sol qué? Se paró. Bueno, eso es una expresión del vulgar, no científica, porque el sol no se mueve. ¿Cómo se va a parar algo que no está en movimiento? Es ilógico. La ciencia ha demostrado que los planetas, en su mayoría, giran alrededor del Sol, como el caso del planeta nuestro. Entonces, ahí hay una aparente contradicción entre lo que está en la Biblia con la ciencia. Pero esa aparente contradicción no es contradicción entre una verdad del conocimiento de Dios con la ciencia, sino del pensamiento o entendimiento o de la idea de un autor bíblico que es humano como Josué y la ciencia. Porque Josué no era un científico y vivía en una era precientífica. Ok. C. Los 3 primeros capítulos del Génesis contienen relatos sobre sucesos ¿qué? Reales, presentados en lenguaje pedagógico y ¿qué más? Y didáctico. Deje de estar buscando el fruto de cuál fue el fruto. Deje de estar buscando el arbolito de la ciencia, del bien y del mal. Todas esas son figuras. ¿Qué más? D. Cuando se trata de hechos que atañen a los fundamentos de la religión cristiana, tales como la creación de todas las cosas por Dios, la creación especial del hombre, hay que aceptar el sentido literal e histórico. O sea, es literal e histórico que Dios creó todas las cosas. Y es literal e histórico que Dios creó al hombre. Ahora, ¿de qué manera lo creó? Bueno, ya esa es otra cosa. Pero que de lo creó Dios, lo creó Dios. No es necesario entender en sentido propio todas y cada una de las palabras y frases. F. Como el agiógrafo no pretendió exponer con rigor científico la constitución interna de las cosas o el orden en que fueron realizadas las distintas obras de la creación, antes bien se sirvió de un modo de expresarse
popular y acomodado al lenguaje y a la ideología de su tiempo, no hay que entender tampoco las palabras en su significado rigurosamente científico. G. La palabra día, no hay que entenderla en sentido de un día natural de ¿qué? De 24 horas. Sino que puede tomarse también como expresión de un periodo de tiempo más largo. Entonces un día no es un día nuestro, sino un tiempo, que no sabemos cuánto es de manera cuantitativa. El problema nuestro es que el día del Génesis le queremos dar una representación cuantitativa. Y la representación cuantitativa expresada en el día de la creación o en los días de la creación no los conocemos nosotros. Porque eso cuantitativo no puede ir en contra de la geología, de la arqueología y de la ciencia que ha determinado que el planeta tiene millones de años. Y no los 8.000 o 9.000 años que algunos cristianos han dicho que tiene. Muy bien. H. Todo lo que la Escritura dice sobre la duración y el orden con que Dios fue formando el mundo es puro ropaje literario para expresar la verdad religiosa de que el mundo entero comenzó a existir porque lo sacó de la nada la palabra creadora de Dios. Para ello el agiógrafo se sirvió de la imagen precientífica del mundo de su época. Todo eso es puro ropaje literario, pero a veces nos quedamos con las minucias del ropaje literario y no descubrimos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Dios creó el mundo. ¿Cuáles son las minucias? Las figuras literarias utilizadas por el autor. Seguimos. Los 6 días de la creación hay que considerarlos como un antropomorfismo. Los 6 días de la creación, repito, hay que considerarlos como un antropomorfismo. La labor creadora de Dios es expuesta según una estructuración rigurosamente esquemática a imagen de la semana laboral del hombre. ¿Cuánto es la semana laboral? 6 días. Entonces, el esquema creacional está siendo colocado desde el punto de vista del antropomorfismo, porque se está equiparando a la semana laboral. Fogueándose el cese de la labor creadora con el descanso sabático. El fin de semejante ropaje literario es dar fundamento al trabajo semanal y al descanso en el ejemplo del mismo Dios. Dios no necesita descansar. Así que cuando la Escritura dice que Él trabajó 6 días, te está favoreciendo a ti. Nos está favoreciendo a nosotros. Está colocando un principio laboral. En el esquema laboral de Dios hay unos días para trabajar o laboral y hay un día para descansar. Es un esquema de derechos donde el obrero tiene derecho a su descanso y es tan sagrado el descanso del trabajador que Dios se pone como ejemplo diciéndonos que Él después de trabajar tuvo que descansar. Eso es lo que está indicando. O sea, es un esquema antropomorfista que pretende convertir el trabajo en una actividad sagrada.
Y en esa actividad sagrada, el hombre tiene unos derechos laborales que no le pueden ser quitados, dentro de los cuales está el derecho a descansar. Por eso esas reformas laborales, donde en una época en Colombia la hora o la jornada laboral terminaba a las 6 y hubo un presidente que dijo que no terminaba a las 6 sino a las 9 de la noche, para no pagar horas extras. Entonces tenemos aquí que en este antropomorfismo hay tiempo para trabajar, pero también dice la Biblia, donde Dios se coloca como ejemplo, hay un tiempo para descansar. Eso es lo que está mostrando el tema del relato de haber sido creado el mundo en 6 días. Lo que está hablando es de eso, de lo sagrado de la jornada laboral. Muy bien.